Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todos. Estamos aquí transmitiendo desde el Jardín Etnobotánico Francisco Peláez Roldán en San Andrés Cholula, Puebla. Y hoy tenemos el agrado de tener una invitada, que es la maestra en ciencias, Marta Azucena Díaz Rivas. Em, Azucena estudió la licenciatura de biología y recientemente es egresada de la maestría en agroecología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y su interés de investigación se ha enfocado en el grupo de los insectos, lo que tiene que ver con reproducción, control biológico, ecología y manejo orgánico de hortalizas. En esta charla, Azucena nos va a platicar sobre la agroecología. Muchas gracias a todos los que están aquí conectados. Vamos a aprender a su lado por qué es imprescindible la sostenibilidad, qué es la agroecología, cuáles son sus prácticas y en qué consiste el manejo de plagas, temas que son muy relevantes actualmente, además de muy interesantes. Les agradecemos su participación y que estén aquí en esta tarde bonita y calurosa con nosotros compartiendo y aprendiendo sobre este tema. Bienvenida, Susana, muchas gracias. Hola Adri, muchas gracias por la presentación. Eh, pues antes que nada agradecer al Jardín Etnobotánico por este espacio de expresión, de divulgación. Y pues esta es la primera de una serie de conferencias que se van a impartir durante este mes, todos los jueves, las cuales se van a enfocar en el manejo agroecológico de plagas. Pero antes de llegar a esa parte que es quizá la que más nos interesa, que es la práctica, la actividad dinámica de qué cosas le pongo a mis plantas para que no se las coman los insectos, me parece importante que debería hablar un poco del contexto histórico que hay detrás de todo este tipo de conocimiento y de este término, ecología, que me parece que poco a poco se escucha más. Y me gustaría comenzar haciendo una reflexión sobre cómo desde nuestros hogares entendemos que podemos explotar a una persona sin pedirle nada a cambio, a veces sin ayudarla, ¿no? Y me refiero a nuestras madres, en muchos casos a las mujeres, como en nuestra sociedad, en nuestros espacios públicos, por ejemplo, pues los parques, las escuelas, en nuestro trabajo, si algo se rompe, está fuera de lugar o generamos basura, damos por entendido que alguien más, no sabemos quién o cómo, lo tiene que solucionar, pero no es nuestra responsabilidad. Y me parece que tenemos que poner atención en esas actividades porque esto lo hemos replicado en nuestros modelos de desarrollo. Entonces, a través del paradigma del modernismo y del neoliberalismo, hemos procurado un sistema capitalista que es extractivista. Es decir, que no reproduce, bueno, es altamente productivo, pero es eso, ¿no? Quitar, 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 tomar, 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 sin dar nada a cambio. Entonces, no hay un ciclo como en la vida de reproducción, donde hay materia y energía que todo el tiempo se está ciclando o reciclando. Y entonces, esta forma de ser, esta forma de actuar, nos ha llevado a momentos de crisis, principalmente ambiental, pero esta crisis también se ha expresado en el ambiente social, económico, y qué digo, sino de salud, ¿no? Que vamos saliendo justo de una pandemia. Y previamente tuvimos otra aquí en México. Entonces, pues es alarmante. Y cada vez que tenemos un momento de crisis, pues también hay un momento revolucionario de pensamiento. Y si buscamos una solución a esta crisis, pues generalmente vamos a decir, pues la ciencia, ¿no? La ciencia es certera, la ciencia es, pues, esa cámara de conocimientos que nos van a ayudar a salir de esto. Pero resulta que también nos hemos enfocado solamente a la ciencia y hemos menospreciado otros tipos de conocimientos, como el conocimiento tradicional, como el conocimiento empírico. Incluso dentro de las mismas ciencias, generalmente se le da más peso, más valor a las ciencias exactas. Y las ciencias sociales, como que, ay, bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué define a estos dos tipos de pensamientos? La ciencia sigue principalmente
el modelo de pensamiento objetivo, y es la dominante, es un modo de pensamiento reduccionista en el cual, pues sí, es difícil abarcar todos los fenómenos del mundo, ¿no? Entonces solemos tomar una muestra, pero lo que ocurre en ese experimento de esta muestra lo extrapolamos a algo mayor. A eso me refiero con que es reduccionista. Es mecanicista, considera que este fenómeno se va a repetir seguramente así todo el tiempo. Y estas aseveraciones, estos resultados que tenemos, a veces consideramos que son universales, que se van a aplicar en todo el mundo. Además de que trata de no incluir las percepciones personales. Y con eso hay un entendimiento de los sistemas, además, por distintas disciplinas. No que todas las disciplinas traten de entender un fenómeno, sino que cada disciplina va a tener una percepción del fenómeno. Pero existen tipos de conocimiento alternativos que son holísticos, es decir, más integrales, que sí aceptan todo tipo de ideas, o la mayoría o mayor tipo de ideas, y que sabe que los fenómenos pueden repetirse o no, ¿no? Y que además estos dependen a veces de factores particulares, y por eso ellos sí toman en cuenta las valoraciones personales y tratan de estudiar los fenómenos eh, entre todos, ¿no? No es como desde la perspectiva de las sociales, la ciencia, la sociedad. Es entre todos vamos a crear una perspectiva general de qué está ocurriendo o de qué se trata este fenómeno. Entonces, ante esta crisis que les comienzo a decir que nos enfrentamos, uno de los momentos que empezó a marcar el cambio de pensamiento fue la publicación de un libro que se llamó La Primavera Silenciosa en 1962 y fue publicado por una bióloga, Rachel Carson, en el cual se expresaba de manera alarmante muchos de los efectos por contaminación, no solo de las fábricas, sino también de los residuos que se generaban en la agricultura y cómo estos tenían gran impacto sobre la biodiversidad principalmente. Entonces, se llama La Primavera Silenciosa porque dice que si seguíamos a este ritmo, en un futuro no se iban a escuchar las aves, los insectos, todos estos sonidos, ¿no? Quizá aquí algunas personas recuerden que en los viajes en los años 40, 50, el parabrisas del auto se llenaba de insectos que se llegaban a estrellar. Y ahora, no sé si les ha dado curiosidad, cómo es que ya no se llenan los parabrisas de estas manchitas de insectos que se estrellan, ¿no? Es un ejemplo de lo que estaba ocurriendo y bueno, lamentablemente continúa ocurriendo. Este libro entonces causó gran revuelo a nivel mundial y en 1972, en las conferencias de las Naciones Unidas, se empezó a formular el que el desarrollo debería ser distinto y a plantarse por primera vez la idea de la sustentabilidad. Posteriormente, en 1983, se dio cuenta que no se trataba de un término específicamente ambiental, porque si no se cerraban las posibilidades, que este debería ser un enfoque que por lo menos abarcara 3 dimensiones, que es la económica y la social. Y por fin, en 1987, en el informe Brundtland, se gestó la definición de desarrollo sustentable, que es la que aparece en la pantalla, y ha sido la más utilizada, la más aceptada hasta ahora, porque también hay varias, incluso sobre la palabra, ¿no? Sustentabilidad o sostenibilidad, que es la que más se utiliza en español, pero no vamos a profundizar en ello. Debemos saber que esto se refiere a que el desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad que desarrollan los sistemas humanos para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras.
Y entonces, ante este cambio de pensamiento de lo que debía ser el desarrollo, también hubo una revolución en cómo generamos conocimiento y surgieron varias propuestas. Una de ellas es la agroecología. Entonces, ¿qué es la agroecología? Es una disciplina holística, es decir, les decía, generalmente las ciencias se separan, por ejemplo, en dos partes, ella las unifica y además se abre al conocimiento, por ejemplo, tradicional de cada comunidad. Por eso es necesariamente, necesita ser multidisciplinaria. Es decir, no están como las ciencias sociales por aquí y las ambientales o las exactas por otro lado. Debe haber un diálogo también entre las distintas disciplinas. ¿Y cómo organiza toda esta información? Pues ella se centra en 7 dimensiones básicas, que es la técnica, la ambiental, la política, la económica, la cultural, la ética, y propone una acción de investigación participativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento, lo que se genera y cómo se formula, no le pertenece solo al gremio científico, ¿no? que parece a veces suena así algo inalcanzable, sino es un proceso de conocimiento que se debe generar entre todos los sectores sociales involucrados. Y considera que los agroecosistemas deben entenderse como sistemas complejos. Esto porque les decía, usualmente se estudia una parte de algo y se extrapola a un todo. La agroecología dice, no, debemos ver todo el sistema porque además los sistemas son más que la suma de las partes, ¿no? Generalmente en los sistemas, en los niveles de sistemas, hay características emergentes que no se dan si no se forma de tal manera el sistema. Entonces, es necesario abordar de manera más integral los fenómenos de estudio. Y pues esto se vuelve, sí, sin duda, más complejo, con límites más amplios, pero es necesario porque hasta ahora el mundo, que siempre lo hemos visto así muy diverso, hemos pretendido entenderlo de manera homogénea o tenderlo a homogenizar. Y pues no, finalmente no resulta algo muy real. ¿Y qué es la agroecología? Que es una disciplina, pero se ha entendido como una ciencia, por ejemplo. También hay quien considera que es un tipo de agricultura, así como la agricultura orgánica, que es un movimiento social, que es una forma de vida, que ni siquiera es algo con lo que te comprometes, ¿no? Y quizá también es tan ambiciosa en lo que pretende, en lo que quiere abarcar, que algunos han pensado que es una utopía. Pero desde el nombre podemos advertir que la agroecología tiene como fundamento la agricultura. Su etimología viene de agros, que es terreno o estado campo, oikos, que es casa, y de logos, que es estudio. Entonces, la unidad de estudio de la agroecología es el agroecosistema. ¿Y qué es el agroecosistema? Es el resultado de la suma de los factores, bueno, si digo bióticos, abióticos, quizá la mayoría sí recuerde por ahí de sus clases que es lo viviente y los elementos que no tienen vida, donde los agricultores o los productores dirigen y su actividad principal es la agrícola y donde pretenden que haya una alta productividad atendiendo también, o sea, sin perder de vista, aspectos culturales, económicos y sociales. Y como les decía, la agroecología aborda distintas dimensiones. Una de ellas es la política. A través de esta se estudian los procesos participativos, democráticos, de organización y representación. No voy a andar mucho más que lo que tengo en la diapositiva, porque más adelante les voy a poner un ejemplo. La dimensión económica, en la cual pretende disminuir las dependencias a insumos o a otro tipo de ingresos, es decir, que sean autosuficientes los proyectos. En la dimensión social se enfoca en la equidad entre las generaciones y entre el grupo social que actúa. En la cuestión ética se hace referencia
a cambios en las perspectivas de valoración. Esto muy ligado a lo que veníamos hablando del desarrollo, ¿no? Generalmente, o en el pasado, porque sí creo que ha habido un cambio en estas últimas décadas, el desarrollo era tener ciudades con edificios enormes, con plazas comerciales. Esa era la idea de desarrollo, carros nuevos, y sigue latiendo, ¿no? Sigue muy fuerte esta idea, pero cada vez también se valoran más las áreas verdes, que existan lugares de recreación, que existan lugares naturales, que tengamos bosques. En el aspecto cultural, entonces busca revalorar los saberes locales. También a lo largo de la historia ha habido mucho menosprecio por la actividad rural o por la zona rural, cuando pues son muy ricos, ¿no? Generalmente, bueno, incluso creo que podemos verlo en esta idea de que ahora se les llaman pueblos mágicos. Ya no es el pueblito que estaba perdido no sé en qué parte de la sierra, sino son lugares que resguardan mucho conocimiento, mucha cultura, que debe ser conocida y valorada, que no es porque sea un hecho aislado, sea minimizado. Y bueno, una de las partes más fuertes, quizá, o la que más se conoce, es las técnicas. Y la parte técnica se centra sobre todo en la conservación del suelo, porque a través de otros tipos de agriculturas, o la más difundida, que es la de altos insumos, el suelo se ha visto solamente como un sustrato, es decir, un elemento donde se mete, crece la planta, pero al que le tienes que meter nutrientes, le tienes que meter muchos químicos para que crezca la planta. Y a través de la agroecología, el suelo es otro sistema que está vivo, que tiene microorganismos, que tiene también artrópodos, que necesita una estructura, que necesita distintos elementos para que se genere vida. Y bueno, él por sí es un sistema vivo. Entonces, fomentando y rescatando esta idea, dentro de las prácticas técnicas que propone la agroecología, está la aplicación de compostas. Muchos de ustedes pues ya seguramente las conocen, las multicompostas, o el reciclaje de residuos orgánicos que hacen en casa. La aplicación de bioinsumos o fermentados, pues muchas veces con los excrementos de los animales se hacen algunos fermentados, llamados bioles. También hay otros que se hacen con desechos. Hay uno, por ejemplo, que me gusta mucho, que me enseñó una productora, Lucy. Ella hace un fermentado de frutas con leche y hasta pues una postre, ¿no? Y con ello se nutren las plantas para que den buenos frutos. Aplicación de abonos animales, que es muy conocido en nuestro país, ¿no? En el sistema Milpa. Si les preguntan a quien haya cultivado o si tienen abuelos que cultivaban, pues saben que se incorporaba los abonos animales al suelo. La aplicación de micorrizas, estos ya son microorganismos que bueno, algunos se han creado en los laboratorios, se han incrementado y con ellos se puede enriquecer el suelo. Aunque también hay otras técnicas más sencillas, por ejemplo, la de microorganismos de montaña, donde tomas el suelo de un cerro, de un lugar muy fértil, y aplicas ciertas cosas para que estos microorganismos se reproduzcan y los ingresas a las tierras de tu cultivo. Existen también complejos bacterianos. La UAP, por ejemplo, creo que tiene varios productos al respecto, donde, bueno, generalmente escuchamos bacterias, microorganismos y dices, no, eso va a enfermar a mi planta. No, pues también hay algunos que son benéficos. Hay algunos que se adhieren a las paredes de la raíz y les permiten absorber más nutrientes. Hay algunos que al adherirse o al mantenerse cerca de la raíz, evita que los patógenos o los que enferman a las plantas se acerquen y no se enfermen. Están también prácticas de conservación de suelo, estas ya son prácticas más culturales, en las que, pues como en la imagen que tenemos, si tenemos un desnivel, se hacen terrazas para evitar que el suelo se deslave o los nutrientes se deslaven. Tenemos sistemas de riego, por ejemplo, por goteo, ¿no? Creo que también es una de las prácticas que más se ha difundido y de las que más se utiliza para no inundar los campos de agua y evitar el desperdicio de agua. Tenemos rotaciones de cultivo.
Esto es necesario porque generalmente, pues, por ejemplo, el maíz, que es tan importante en México, cada año y todo el tiempo se está sembrando maíz en el mismo tiempo. Y lo que ocurre es que hay microorganismos que se asocian mucho al maíz. Y si cada año los estamos pues alimentando o favoreciendo porque está el maíz, van a incrementar también ellos. Y esto puede provocarnos problemas de enfermedades. Puse de ejemplo el maíz, pero puede ser en cualquier cultivo. Por eso se recomienda que los cultivos se estén rotando constantemente o cada ciclo. La implementación de policultivos es también un poco la imagen que tenemos en la pantalla, o no sé si algunos de ustedes vieron el video previo a esta conferencia, donde cuando siembras, en lugar de que sea un cultivo homogéneo, tienes distintas plantas, entre ellas existe una retroalimentación o una sinergia, a veces nutrimental. Por ejemplo, es muy sabida esta relación de maíz-frijol, donde el frijol le aporta nitrógeno al maíz y el maíz sirve de estructura para que se enrede el frijol. Hay otras que sirven eso como de estructura para que las plantas se soporten. Algunas les dan sombra, las más altas, a las que se encuentran más abajo. Algunas pueden ser rastreras, pueden crear más sombra y conservar mayor humedad en el suelo. Entonces, se busca este tipo de interacciones a través de los policultivos. Las prácticas culturales hacen referencia a aquellas, son muchas físicas, por ejemplo, la poda de los árboles, ¿no? Si nosotros no podamos o no limpiamos los residuos de la fruta que se cae, pues si había por ahí una plaga, esta plaga va a volver a subirse al árbol, ¿no? Eh, Tenemos cultivos de cobertura también. ¿Qué hacemos para evitar las malezas, por ejemplo? Bueno, pues podemos poner otro cultivo al ras del suelo que evite, que sea menor que mi cultivo principal, pero que evite que se formen otras plantas llamadas malas hierbas. En agroecología les llamamos arbences. El ejemplo quizá también clásico en el sistema milpa es la calabaza. Tenemos los maíces y a ras del suelo la calabaza, que da sombra, es decir, favorece a que se mantenga la humedad y también evita que se formen malezas. Y tenemos cercas vegetales o silvestres. Estas suelen, pues eso, ponerse alrededor y muchas veces permiten, por ejemplo, que el viento no golpee tan fuerte. Estas cercas vivas también ayudan a que los enemigos naturales, por ejemplo, tengan un refugio en estas áreas. Eh, Sirven también de atracción para algunas plantas, para algunas plagas, por ejemplo, estas cercas vegetales. Y pues algo que hemos hecho también de manera antigua en el conocimiento tradicional es combinar esta actividad de cultivos con las actividades ganaderas y también las actividades forestales. Y una muy importante también que se está perdiendo es esta del intercambio de semillas, ¿no? Porque pues muchas de las semillas que actualmente se venden son híbridas, por no decir las transgénicas. Y estos híbridos van perdiendo su potencial de reproducción, ¿no? Entonces, es necesario, y en México me parece que se ha hecho muy bien, el resguardo de las semillas, por ejemplo, del maíz, y de esta manera los productores no tienen que comprar y para mejorar sus semillas hacen intercambios y mejoran sus cultivos. Entonces, hay en México, varias ferias de intercambio de semillas. Justo en este mes van a haber dos, que si gustan más adelante les pasamos la información. Y no sé si ustedes ven bien mi pantalla. A mí se me acaba, aquí está, de pixelar. Y dentro de estas prácticas, personalmente, a mí una de las que más me ha llamado la atención, de las que más me ha gustado, es el manejo agroecológico de los problemas fitosanitarios. ¿Por qué? Porque para controlar a conocidas plagas, se han aplicado muchos elementos de síntesis química, los cuales no solo han afectado el medio ambiente, sino que han afectado incluso la salud humana, ya que muchos de estos alimentos quedan con residuos de estos químicos
y han llegado a haber intoxicaciones, no solo por el contacto directo al aplicar estas sustancias, sino como les menciono, porque los alimentos llevan residuos de estos químicos. ¿Y qué es una plaga? Bueno, los problemas fitosanitarios suelen dividirse en tres, que son las enfermedades, las plagas o insectos y las malas hierbas. Pero en un sentido más amplio, como plaga generalmente se entiende a cualquier animal, planta o microorganismo que aumenta su densidad a un nivel alarmante o generalmente donde ya tiene un impacto económico o de salud sobre la especie humana, es decir, nos afecta de manera directa o indirecta. Y pues el problema con ellas también ha sido que como cada vez nuestro paisaje es más homogéneo, es decir, ya no tenemos casi parches de vegetación natural, estos animales ya no tienen refugio y de repente encuentran en los cultivos pues un centro comercial, ¿no? Donde pueden comer todo lo que quieran, todo lo que quieran. Así que ha aumentado, incrementado el número de plagas y para su control, les decía, se han utilizado productos de síntesis química, pero resulta que los insectos, por ejemplo, se reproducen tan rápido que estos han creado resistencia. Es decir, se aplica un químico, se muere la mayoría, pero sobreviven unos pocos. Y estos pocos van a reproducirse y van a generar otros insectos que van a requerir de una mayor dosis de químicos para poder ser eliminados. Y pues la otra gran problemática que hay detrás de esto es lo que les comentaba, las intoxicaciones o los daños a la salud. Las plagas para su estudio las hemos dividido en cuatro cajas, por decirlo así. Las especies clave son aquellas que ocasionan muchos daños. En México, por ejemplo, podríamos mencionar al chapulín. Chapulín es un insecto que sabemos que cuando llega va a causar muchos daños y además daña a muchos cultivos, no solo al maíz, sino también a las hortalizas. E incluso se llega a acabar los cultivos. Algunas de las plagas son ocasionales, es decir, que no se presentan, no son tan comunes, pero bajo determinadas condiciones se pueden desarrollar. Por ejemplo, los pulgones. Los pulgones, si hay una temporada de seca, su crecimiento es muy alto. Pero si empieza a llover, bueno, parece que la lluvia permite que se laven las plantas y estos pulgones se caigan. Es un ejemplo. Potenciales. Muchas veces en los cultivos vamos a encontrar muchos insectos y cuando son fitófagos, es decir, que se alimentan de plantas, podemos decir, alarma, alarma, cuidado, aquí hay un insecto que podría llegar a ser una plaga, pero si está en una densidad baja, pues todavía no tenemos que alarmarnos, pero hay que tener cuidado. Y migratorias, que hay algunas que no son tan comunes, pero de repente llegan a pasar, ¿no? Por ejemplo, esta de ay, se me fue el nombre, en Egipto, ¿no? Las langostas que vienen migrando desde allá y parece que ya iban a llegar a Quintana Roo. ¿Por qué se presentan las plagas? ¿Por qué o existen plagas, por ejemplo, en los ambientes naturales? Pues parece ser que no. Y las causas de que estos organismos crezcan de manera exponencial es que en nuestros cultivos tenemos una vegetación uniforme. Entonces es como servirle una charola de ensalada, ¿no? A los insectos. Ten, ahí lo tienes todo. No, generalmente se elimina, al eliminar todas estas malas hierbas herbáceas, se elimina la vegetación silvestre. Y muchas veces estos insectos tienen preferencia por la silvestre y no por nuestros cultivos. Pero si les quitamos las silvestres, pues se van a ir a nuestros cultivos. Otra causa puede ser la introducción de nuevos cultivos. Si a todos nos ha pasado que viajamos a algún sitio, nos gusta una planta, la traemos y al intentar reproducirla en otra localidad, pues hay más organismos que la atacan porque ella no se podía defender, ¿no? de los enemigos de ese sitio.
Y la eliminación de enemigos naturales a través de la aplicación de plaguicidas. Se ha visto también que lo primero que se elimina, o sea, sí son las plagas, pero sobre todo afecta mucho a los enemigos naturales. Más adelante les contaré quiénes son ellos, pero básicamente son los depredadores. Entonces, ecológicamente, para que los depredadores subsistan, deben ser un grupo menor que las presas, ¿están de acuerdo? Y si aplico algo para disminuir las presas, pues también se van a disminuir la cantidad de enemigos naturales, pero de por sí eran menos. Entonces les está afectando muchísimo más a estos que son los organismos benéficos. Y pues esa es otra de las causas por qué también han incrementado las plagas. Y decíamos que para su control se han utilizado plaguicidas, los cuales son los que he visto en la última columna: organoclorados, organofosforados, carramatos y piretroides. No se angustien por los nombres, derivan de las moléculas que definen a cada uno de estos compuestos. Solo quisiera decirles que de organoclorados a piretroides se encuentran los más persistentes, los de moléculas más estables a menos estables. Y esto hace que los primeros de los organoclorados se mantengan más tiempo en el medio ambiente y que incluso sean asimilados por los organismos vivos, ¿no? Se almacenan en nuestro tejido graso. Y los piretroides, pues digamos que son dentro de los químicos los menos malos, porque se sintetizaron a partir de un compuesto vegetal. Pero entonces, ¿qué hacemos, no? Si tenemos ya las plagas, pues ahora, ¿qué hacemos para controlarlas? Se han hecho varias actividades, por ejemplo, el control bueno, hay dos estrategias básicas. El manejo integrado de plagas, donde dice, bueno, sí vamos a utilizar todas las opciones que tenemos, pero con mayor precaución, porque generalmente, aunque los productos traen instrucciones, nosotros le ponemos más para que mate más las plagas que tenemos, ¿no? Y pues esa no es una actividad correcta. Entonces, está la otra propuesta, que es el manejo agroecológico de plagas, donde se busca aplicar procedimientos que sean aceptables económicamente, pero que también sean ecológicos y que también sean aceptados toxicológicamente para mantener los organismos nocivos por debajo del umbral económico. Y se deben aprovechar además los factores naturales que limitan la propagación de dichos organismos. Y algunas de estas prácticas las voy a mencionar hoy, pero vamos a profundizar en las siguientes charlas. Una es lo que ya les venía comentando, los cultivos mixtos o diversificados. En cuanto a plagas, por ejemplo, además de que ya hablamos de que entre las plantas existe una sinergia, pues digamos que a la plaga le va a ser más difícil encontrar también algún insecto determinada planta porque está conviviendo con otras plantas, ¿no? La rotación de cultivo ya se las explicaba también. Generalmente, si mantenemos la misma planta en el mismo sitio, esta va a producir microorganismos que se asocian demasiado con la planta y es necesario mover también la diversidad de esos microorganismos en el suelo. Atender al ritmo natural de los insectos. Por ejemplo, apenas visitábamos Calpan y nos decían que tienen allá problemas con el picudo del tejocote. Entonces, en colegio de posgraduados se hizo una tesis de cuándo empieza a aparecer el adulto, cuándo hay más larvas en los frutos, cuándo hay más pupas y cuándo nuevamente hay adultos. Entonces, este tipo de calendarios nos ayuda mucho porque cuando el insecto ya está dentro del fruto, difícilmente podemos hacer algo. Pero si sabemos en qué temporada se presenta el adulto, es decir, está afuera, ahí sí que podemos hacer algo. Sí podemos aplicar, sí podemos hacer algún otro tipo de técnica como las trampas, de las cuales hablaremos más adelante. La preparación del suelo, una de las prácticas pues quizá más comunes que podemos ver en los cultivos es que voltean la tierra.
Y esto es importante porque expone algunas, pues voy a decirlo así, gusanos, algunos animales que se encuentran en el suelo que se comen las raíces. Entonces, con esta actividad, ya sea que las aves lleguen a alimentarse, generalmente pueden ver en el campo eso, ¿no? Que anda la yunta y muchas aves detrás de ella, o que se sequen por el sol, ¿no? Entonces, esta es otra de las buenas prácticas. Las cercas, les decía que alrededor de los cultivos también se pueden poner otro tipo de plantas. Retomando Calpan, por ejemplo, se suelen poner estos árboles frutales. Muchos insectos, por ejemplo, son transportados por el viento, como los pulgones. Si nosotros tenemos estas cercas vivas, bueno, una buena parte se va a quedar atrapado, por ejemplo, en esas cercas antes de entrar a nuestro cultivo, o podrían entrar a nuestro cultivo. Otras cercas, por ejemplo, son en el sorgo. Alrededor también se ha tomado la idea de sembrar girasoles, porque para el control del pulgón amarillo se ha utilizado un insecto benéfico que se llama Chrysoperla carne, pero este insecto en su etapa adulta necesita de néctar, de flores. Entonces, las cercas de estos, está el cultivo de sorgo, alrededor hay flores de girasol, y entonces los adultos pueden ir a tomar néctar a los girasoles y regresar, es decir, encontrar un refugio en estas cercas. También tenemos las trampas, la mayoría quizá conozca estas, que son las trampas amarillas. Muchas de estas se observan en los invernaderos, pero también se pueden poner al aire libre, las soluciones jabonosas o las trampas de agua, que nos permiten principalmente monitorear qué insectos están entrando a nuestro cultivo, pero en algunos de los casos también nos permiten hacer control. Por ejemplo, hay unas trampas de feromonas que se utilizan para controlar el cogollero, ¿no? En la caña, en el sorgo y en el maíz. Entonces, las trampas también son unas buenas prácticas. La utilización de organismos benéficos. Ya en nuestros cultivos, generalmente vemos insectos y pensamos, se va a comer a mi planta, le va a hacer daño. Pero dentro de los insectos también hay insectos que se alimentan de otros insectos o que parasitan a otros insectos. Dentro de ellos, quizá el más conocido son las catarinas, porque devoran a los pulgones. Las mantis, ¿no? También son conocidos como ávidos depredadores, pero hay muchos más. Por ejemplo, las tijerillas, el último que ven abajo, verde, es un hemeróbido, perdón, es una crisopa. Un primo de él también son los llamados hemeróbidos. La, las libélulas se alimentan, por ejemplo, de los mosquitos. Entonces, todos estos insectos, bueno, y tenemos también los polinizadores, ¿no? Como las abejas, van a traer interacciones interesantes a nuestros cultivos. Y algunos de estos se han llegado a criar en laboratorios y se liberan. Las experiencias más grandes quizás se encuentran en el norte, donde se produce a gran escala las crisopas, otros parasitoides que son unas avispas muy pequeñas llamadas tricogramas, y es así como se controlan las plagas en algunos cultivos del norte. Aquí en la parte centro, dado la heterogeneidad de los cultivos y de la geografía, se pueden implementar algunas otras prácticas o estrategias para favorecer que estos insectos permanezcan en nuestras parcelas. Otra práctica es el uso de extractos vegetales, y estos nos permiten, son muy simples, algunos se utilizan como tés, otros como macerados de plantas, se hacen soluciones y estas se aplican a nuestros cultivos para evitar que los otros insectos se las coman. Realmente funcionan como repelentes. ¿Y qué plantas utilizar? Pues aquellas que tengan un sabor amargo, que sean urticantes. Hay algunas muy conocidas ya, ¿no? Como el ajo, como el neem, pero también pueden utilizar algunas de su comunidad. Y los extractos minerales como el jabón, las soluciones jabonosas, el azufre, la cal. Y pues ya casi voy terminando, espero no se estén aburriendo. Quizá a manera de ejemplo
de cómo se puede integrar la agroecología para el estudio de los fenómenos y entender un poco más del manejo agroecológico de plagas, ponía mi tesis que presenté de la maestría, que se llamó Caracterización de tianguis agroecológicos y productores de hortalizas, sus cultivos y diversidad de entomofauna asociada. No plagas, ¿no? Yo las llamé entomofauna o insectos asociados. En la zona metropolitana, región económica Angelópolis. La justificación es que el uso de plaguicidas es alarmante, pero que también hay personas interesadas en el consumo de productos libres de estos químicos y se han generado espacios como los tianguis agroecológicos, pero que se conoce poco de estos mercados. La zona de estudio fue Puebla y la región Angelópolis, específicamente en la más poblada, que es conocida como el área metropolitana. Nuestro primer objetivo fue hacer un censo de los tianguis. El segundo fue hacer una caracterización de los productores. El tercero fue determinar cuáles eran las hortalizas de mayor impacto económico y por su extensión. El cuarto fue identificar cuáles eran las principales plagas que tenían los productores de hortalizas. Y la quinta fue el estudio de la diversidad de los insectos en algunos cultivos. Logramos ubicar 15 tianguis y solo en 13 de estos se comercializaron hortalizas. En estos tianguis se hizo una caracterización, descubrimos que no son espacios nuevos, que fueron fundados principalmente por los comerciantes y por algunas asociaciones o agrupaciones, cuyo principal objetivo no era el comercio, ¿no? Era promover una vida saludable, que existen o participan 31 productores en promedio de los estados de Puebla y Tlaxcala, que los productos que más se comercializan son alimentos y artesanías, y que pues estos proyectos, la mayoría no cuenta con apoyos económicos para realizar sus actividades. Pero sí tienen el respaldo, por ejemplo, de instituciones de educación, cooperativas o de agrupaciones de productores. Además, en estos tianguis se desarrollan otro tipo de actividades como talleres, actividades culturales o charlas como la que tenemos en este momento. Y en la caracterización de los productores, pues en estos tianguis ubicamos 19 productores, bueno, comerciantes. Descubrimos que solo 16 eran productores porque otro porcentaje fue acopiador y un porcentaje también fue gente que compraba en la central de abastos y vendía como orgánico, pero no era orgánico. Casi la mitad fue, o agroecológico, perdón, casi la mitad fueron hombres y mujeres, entre jóvenes y adultos plenos. Y bueno, este es un ejemplo en cómo las dimensiones agroecológicas nos ayudan a entender la situación de estos productores de manera un poco más amplia. Por ejemplo, que la mayoría eran dueños de sus unidades productivas, que aplicaban amplia gama de prácticas agroecológicas. En la cuestión política, encontramos que muchos de ellos no tienen certificación, pero que llevan participando mucho tiempo en los tianguis, se capacitan constantemente, pertenecen a otro tipo de organizaciones. En el ámbito económico, pues vimos que muchos de ellos, la mitad de sus ingresos depende de esta actividad comercial y que parece ser que la situación por COVID les favoreció en sus ventas. En el ámbito social, encontramos que la agricultura que realizan es principalmente familiar y que cubre la mayor parte de su alimentación, además de que hay alta participación femenina. Y aquí me falló el color de las letras, pero quizá una debilidad también es que no cuentan con servicios médicos. En el ámbito o en la dimensión ambiental, encontramos que ellos perciben que la situación ambiental en sus localidades va de buena a regular y ellos contribuyen no solo reutilizando, reciclando elementos, sino también cultivando variedades locales. En cuestiones éticas, ellos realizan esta actividad por motivos de salud propia, en principio, y además por promover la salud en otras personas. Y su mayor satisfacción ha sido el reconocimiento de la calidad de sus productos.
Y en el ámbito cultural, pues es muy interesante que la mayoría de estos productores tienen un nivel de estudios medio superior, que siguen conservando sus tradiciones familiares y rituales y que conservan la agricultura además como una tradición de familia. En estos espacios se comercializan hasta 96 hortalizas de 21 familias botánicas y destacamos que las más importantes por el ingreso económico que les generan y por la extensión de su cultivo en las parcelas son espinaca, jitomate, lechuga y brócoli. En cuanto a las plagas, estas mismas plantas, espinaca, lechuga, brócoli y jitomate, fueron las que presentaron mayor número de problemas con plagas, y las plagas más importantes son las enfermedades y los insectos. Pero los insectos destacan porque se presentan tanto a cielo abierto como en invernadero. No sé si se ve la última columna. Afectan a mayor número de cultivos, se presentan en mayor número de agentes en cualquier época del año, dañan cualquier parte de las plantas en cualquier etapa de desarrollo, y para su control se han utilizado mayor número de estrategias. Fue por eso que quisimos estudiar la diversidad de los insectos en los 4 cultivos que habíamos detectado como principales. Y nos encontramos hasta 9 órdenes y 42 familias. Estos números describen la diversidad. Entonces, la riqueza es la cantidad de morfoespecies que encontramos. Y vimos que hubo mayor número de tipos de insectos en la lechuga, pero en cantidad hubo más en el brócoli. Y el índice de dominancia dice eso, ¿no? Que cuántos, si de estos que encontramos había uno que dominaba, dice que sí, en espinaca, en brócoli, en jitomate, pero en la lechuga no. En la lechuga sí hubo equitatividad, es decir, habían más insectos que tenían una presencia significativa. Y el N1 y 2 se llaman números de Hill, nos dicen, bueno, si habían más especies, cuántas dominaban o cuántas eran representativas. La N1 nos dice que son el número de especies abundantes y la N2 el número de especies muy abundantes. Entonces, en espinaca, brócoli y jitomate tuvimos solamente una especie que fue muy, muy abundante y abundante, pero en lechuga sí obtuvimos que fueron significativas 3 especies o 2 muy abundantes. Lo interesante es que al conocer los insectos que estaban en estos cultivos, veíamos que aquella especie que era muy abundante generalmente era una plaga, pero la que le seguía o la que era frecuente también era un enemigo natural asociado a esta plaga. Entonces, en jitomate encontramos a Missus persicae, a ornatus, y a su enemigo natural, que es Aphidius. En espinaca encontramos a Macrocystum euphorbia y su enemigo natural, que es un hemeróbido. En brócoli quizás sí nos fue mal porque encontramos 2 plagas como animales dominantes o muy dominantes, que es un pulgón llamado Brevicorino brassica y las larvas de una mariposa que se llama Pieris rapae. Y en la lechuga encontramos 2 especies que fueron muy abundantes, las cuales son consideradas plagas, Blanquinella occidentalis y Missus persicae, una que fue abundante, Hippodamia convergens, y una que fue además también muy frecuente, fue una chinche llamada Oryx. Nuevamente lo interesante es que esta Catarina Hippodamia es depredador de Missus y los Oryx suelen ser depredadores de Franquinella. Entonces ya para terminar, era interesante ver cómo la abundancia de estos insectos, cuando se aplicaba algún sistema de control, que en este caso en jitomate fue caldo bordelés, una mezcla que se hace con cal y azufre, la cantidad de insectos, el número de insectos que encontramos disminuyó. Y como esta productora fue muy constante, podemos ver que se mantuvo a niveles muy, muy bajos la cantidad de insectos. Por otra parte, los tipos de insectos, las especies que encontramos, iban en aumento. Por el contrario, en brócoli,
Aquí nuestro productor se nos descuidó, no hizo ninguna aplicación, ningún tipo de control, hasta el muestreo 7, donde ya no tuvo ningún efecto, y entonces la cantidad de insectos fue aumentando a lo largo del tiempo, y la riqueza fue disminuyendo. Pero también es importante saber qué hacían esos insectos que encontramos. Si bien la mayoría eran fitófagos, es decir, se alimentaban de la planta, enseguida estaban los que eran enemigos naturales de los fitófagos, que eran los parasitoides y los entomófagos. Pero además encontramos otros insectos que hacen otro tipo de actividades que favorecen al agroecosistema, que son los omnívoros, detritívoros, nectarívoros, prófagos y micófagos. Y pues concluimos que en el área metropolitana de la región económica Angelópolis, los tianguis agroecológicos promueven una economía transformadora y un mercado social en el que los productores de hortalizas cumplen cualidades en las distintas dimensiones agroecológicas. Comercializan amplia variedad de productos, se enfrentan a distintas plagas, pero también resguardan diversidad de entomofauna que favorece el control biológico natural. Y pues se me olvidó poner una diapositiva de gracias. Espero no haberlos aburrido en casi esta hora que estuve hablando. Y ya le pediría a Ari que si tiene alguna pregunta o ella algún comentario. Muchas gracias, Azucena. Muy interesante toda la charla. Estamos esperando a ver en nuestra comunidad que participa, si hay alguna pregunta. Por lo pronto, te quería preguntar de estos estudios que has hecho. Siempre he tenido como esta curiosidad de saber en estas comunidades vegetales que se generan por parte de los productores, aunque ya hemos como utilizado muchos de estos cultivos como por años, digamos, ¿tú crees que existe alguna diferencia en cuanto a este tipo de visitas por los insectos en comunidades que se crean que sean como más de cultivos nativos, a diferencia de cultivos que sean como de origen, digamos, pues sí, extranjero, como que de otros países, aunque ya los hemos como apropiado? Sí, pues mira, a la mente no se me viene algún artículo que haya revisado. Sí entiendo la pregunta, como de cultivos más regionales, más endémicos, versus estos que se han vuelto muy comerciales, pero que no tienen origen en México, ¿no? Como la lechuga. Entonces, no he revisado literatura especializada, pero podría ser similar. Por ejemplo, dentro de los parasitoides hay algunos que son generalistas. Entonces, estos que yo mencionaba al final, estas microavispas que se menciona al final, parasitan a varios pulgones. Entonces pueden estar tanto en cultivos nativos como en estos cultivos que hemos introducido. Lo que sí también recuerdo, por ejemplo, eran comparaciones que se hacían entre cultivos agroecológicos versus los insectos que se encontraban en las áreas naturales que hay alrededor. Y sí llegaban a haber diferencias, pero también era importante que habían insectos que se resguardaban en esas áreas naturales. Y bueno, en cultivos orgánicos así orgánicos, agroecológicos, versus los de producción de altos insumos, también hay diferencias, principalmente en la estructura. Es decir, la estructura hace referencia a estas funciones que están cumpliendo los insectos en el cultivo. Generalmente se reducen las funciones cuando aplicas químicos, ¿no? Se reducen a los básicos, que es fitófagos, y quizá por ahí encuentres enemigos naturales. Pero en el manejo agroecológico vas a encontrar a los que están polinizando, a los que están reintegrando la materia orgánica, a los que están controlando por ahí algunos hongos, y eso es pues muy interesante. Muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí de Denise Santiago. Te agradecen por tu plática. Dicen que es muy interesante conocer el panorama y de dónde surge la agroecología. Y
bueno, espera que puedas apoyarle con las siguientes preguntas. Sí. La primera es si existe una guía o qué pasos se pueden seguir si se desea comenzar un proyecto de agroecología en terrenos abandonados. Y no sé si quieres que te diga de una vez la segunda o primero. A ver, vas y todas y vemos si se pueden contestar. Sí, Eh, y la siguiente es si existe un mínimo de espacio, es decir, el terreno cultivable para utilizar técnicas agroecológicas. Ujú. No, no existe un mínimo de espacio, más bien es como decíamos al principio, pues podríamos empezar con eso, con aplicar las técnicas. Como manual agroecológico, sí hay literatura que puedes encontrar en México en español, Sarandón y Flores, son como la Biblia, donde hay capítulos en sus libros que dicen, estas son las prácticas agroecológicas. Otra opción también, que es muy similar, es revisar la ley de producción orgánica dentro de nuestras normas mexicanas, donde también hay un listado de cosas que se pueden hacer o empezar a hacer para esta conversión. Y quizás si tu interés es aún mayúsculo, puedes acercarte al Tianguis Alternativo de Puebla, que se encuentra en Dalias, en el cual te pueden dar el acompañamiento. Si tú quieres transformar tus cultivos, te pueden decir, ah, mira, pues vamos a empezar por esto y te van a acompañar casi, casi de la mano. Perfecto. Oye, Azucena, y en relación con el agua, por ejemplo, que ahorita como que se escucha mucho sobre el agua y los cultivos, ¿cómo ves así desde la postura agroecológica, cómo son, digamos, que esta parte tan importante, cómo la han llevado ellos, ¿no? Los productores. Sí, sí fue un tema que creo que casi no mencioné, ¿verdad? El del agua. Sí es una problemática ya a nivel mundial. En estos últimos 2 años, además que han sido muy secos, se ha vuelto prioritaria el agua. Hay técnicas de conservación de agua, ¿sí? Una, por ejemplo, es las cisternas de ferrocemento, otras es esta especie de jagüeyes, técnicas que te ayudan a mantener la humedad en el suelo. Pero sí es un problema pues grande porque se ha aplicado tantos elementos químicos que sabemos que todo esto se ha filtrado y muchas de nuestras aguas ya están contaminadas. Entonces, por ejemplo, en Santa Isabel Cholula, una compañera, Beatriz Calvario, hizo ella análisis de agua de distintos pozos y encontraba, ¿no?, cómo ya superaban los límites de contaminación permitidos de las normas. Y son las aguas con las que se está cultivando. Y pues tú quieres hacer un cultivo agroecológico y dices, estoy utilizando esta agua de pozo, pero ya lleva ahí trazas de otros elementos, ¿no? Entonces, sí es un tema también muy importante en la agroecología, sí hay expertos. En colegio de posgraduados está, por ejemplo, el doctor Ignacio Campo, que ha trabajado mucho esto del agua en los agroecosistemas. Y el doctor Villarreal me parece que también. Muchas gracias. También tenemos un comentario de la doctora Eloína Peláez, que es la directora fundadora del Jardín Etnobotánico, y ella te manda una felicitación, dice que ha sido una plática muy buena e interesante y con una perspectiva también muy buena y clara sobre la agroecología. Qué bueno que le ha gustado. Gracias, doctora. Y bueno, también ahorita recordando con el comentario de la doctora Eloína, digamos que también, además de la producción de alimentos, el anuncio de los elotes, perdón. No pasa nada. Estamos hablando de alimentos. ¿Cómo ves como extrapolar para que no nos, o sea, la gente también pueda aterrizar que igual se puede aplicar o extrapolar a jardinería, ¿no? Jardinería convencional, las prácticas agroecológicas, o sea, no necesariamente tendría que ser producción de alimentos, o cómo, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Sí, sí, bueno, ya decía, ¿no? La agroecología parece que tiene como principio los cultivos, pero no, en realidad es el agroecosistema y no es solamente la parte cultivable, quizá no lo mencioné, pero dentro de la biodiversidad de un agroecosistema también están las plantas de ornato, también están los árboles frutales, también están los árboles que nos dan sombra, que nos dan oxígeno.
Entonces, sí, se vuelve compleja por eso, porque estudias todo el sistema, ¿no? Inicialmente habían estudios sobre, pues vamos a estudiar el cultivo del maíz, vamos a estudiar el cultivo del frijol. Ahora llegas a la parcela y estudias todos los elementos que hay en la parcela desde el punto de vista agroecológico. Pues sí, es una red de interacciones muy amplia que pues para el tiempo a veces de una maestría, un doctorado no alcanza, eh, pero pues se llegan a hacer avances, ¿no? A mí, por ejemplo, uno de los artículos que más me ha gustado es sobre las interacciones de las plagas que hay en el cafetal. Y esto es un artículo de COSUR, de un trabajo que duró 10, 15 años, ¿no? Pero te explica cómo la presencia de una plaga controla alguna enfermedad y esta a su vez controla la presencia de un insecto. Son interacciones muy, muy interesantes. Y sí, muchas técnicas pues se aplican también, como mencionas, a la jardinería, ¿no? Que si mi planta tiene, ya la vi que tiene una mancha blanca, que es un hongo, pues podemos aplicarle por ahí una solución con bicarbonato para cambiarle el pH, ¿no? Que si ya la vi amarilla, pues en lugar de ir a comprar el fertilizante que todo el mundo conoce, que es muy práctico, pues mejor le voy a enterrar mis desechos orgánicos de la casa, que igual la van a nutrir. Entonces, sí, sí, muchas de estas técnicas se pueden aplicar no solo a campos de cultivos, sino también a nuestras macetas de la casa. Se me ocurre que también para las áreas verdes, ¿no? Urbanas. Y Ujú, tenemos una, aquí también una pregunta de Luz Anaí, ujú. que dice sí, ¿cuáles serían los principales municipios en Puebla que sostienen la alimentación en el centro de la ciudad y a qué se debe? Y también qué consideras que son los factores que influyen en la producción. ¿Qué factores influyen en la producción? O sea, de que estos sitios sean los principales productores de alimentos. Mira, tengo reciente el dato de hortalizas, que fue el tema en el que yo ahondé, y es son municipios muy grandes, bueno, son altos productores. De hecho, Puebla es el tercer productor nacional de hortalizas a cielo abierto. Y aquí las regiones hortícolas son la de los Reyes de Juárez, y toda esta región del distrito de Tecamachalco, un poco aquí también San Martín en cuanto a hortalizas. Maíz, mucho también nos llega del norte, o sea, sí, sí tenemos una autosuficiencia como estado, pero también hay mucho maíz que nos llega de Sinaloa, de los países, de los estados del norte. ¿Por qué? Pues sí, muchas veces tiene que ver con las condiciones del clima de la región, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos hacia Tehuacán, pues hay menos agua, es más cálido, es más difícil sostener determinados cultivos, pero hay otros, ¿no? Por ejemplo, hacia Izúcar de Matamoros, es productor de sorgo, es productor de caña. Quizá no sea el principal cultivo que nos alimenta, pero no deja de ser relevante dentro de nuestra cadena alimenticia. Entonces, creo que podría ser un poco por ello, por las condiciones climáticas y un poco la tradición también. Y bueno, lamentablemente también el decir somos tercer productor de hortalizas a nivel nacional es como una sensación agridulce, porque dices, wow, ¿no? ¿Cuánto producimos nosotros? Pero estas regiones que les menciono, sobre todo esta del distrito de Tecamachalco, pues es de altos insumos, o sea, están regando productos que ya en las normas están prohibidos, pero en México se siguen vendiendo y se siguen aplicando. Entonces, bueno, tenemos la esperanza de estos otros productores que les acabo de comentar, que son agroecológicos, que tienen tendencias orgánicas y que también llevan bastante tiempo trabajando. Híjole, sí, está recordando que también, pues todos estos tóxicos, ¿no? Cómo afectan, por ejemplo, en el caso de las aves, sí son bastante feos los efectos y pues sí te dejan pensando si eso le ocasiona a un ave, qué está pasando con nosotros, ¿no? Yo creo que de ahí también radica la importancia de estas charlas, de este ciclo de charlas, que te agradecemos mucho, Azucena, que estés coordinando y organizando, porque nos amplían bastante el panorama
ayudan a salir como de esta parte que a veces parecería que no hay más, ¿no? Que no hay otra forma de la producción de alimentos cuando realmente hay alternativas. Y eso se me hace bastante increíble y padre. Y pues también nos queda más que agradecerte desde el Jardín Etnobotánico. Entonces, Y se no sé si concluye justo quisieras... con esto último que dices, así me gustaría reconocer el potencial que tiene México o Latinoamérica, porque también en México la persona que fue la raíz y fundamento de la agroecología fue el maestro Xolocotzin, Hernández Xolo, y justo él fue el primero que se pensó a percatar de que nos querían imponer un sistema productivo que no era adecuado para las condiciones de nuestro país, pero que además los sistemas que ya existían, que es esta tradición eh, cultural, este conocimiento campesino tradicional, mucho de él pues de indígena, ¿no? Prácticas que se realizaban desde la época prehispánica, estaba ahí y podía hacer sistemas más productivos de los que no se nos proponían desde aquel paquete tecnológico que nos vendían. Entonces, pues más que desanimarme, a mí me motiva saber que la heterogeneidad de nuestro país fomenta o promueve que hayan distintas islas, que siempre se va a estar haciendo algo distinto, que siempre se va a estar ahí resguardado ese conocimiento tradicional para cuando alguien quiera hacerlo notar o utilizarlo. Muchas gracias, Azucena. Pues justo era ya el último comentario. Sí, Muchas gracias. las otras charlas van a ser un poco más prácticas, van a saber qué ponerle a las plantas para protegerlas de los insectos, de las enfermedades. Entonces espero que nos sigan en este ciclo de conferencias. Muchas gracias a los que nos acompañaron y nuevamente gracias al equipo de trabajo del Jardín Etnobotánico. Gracias y nos estamos mirando en las próximas charlas durante este mes.